Deja que te hable de mis sueños que tras el tiempo se escondieron, pero que contigo han vuelto. Hola a todos, mi nombre es María Rodrigo Yanguas, soy doctora en Psicología y maestra FIDE de ajedrez, soy además la presidenta de la Comisión del Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez y os invito a todos a que asistís mañana al programa Zona del Rey, que será a las 10 horas horario en Perú, en el que seré entrevistada y estaremos charlando sobre diferentes aspectos, sobre psicología, sobre ajedrez y bueno, lo bonito de establecer un diálogo entre todos. También estaremos hablando de mi libro No te enroques, en el que aplico el ajedrez. Vemos el ajedrez desde un punto de vista sobre mi vida a nivel psicológico, a nivel de entrenadora, a nivel de monitora y a nivel ajedrecístico. Así que nada, os invito a todos a que asistáis mañana a las 10 horas en Perú, 5 horas horario español. Un beso a todos y nos vemos. Chao, chao. Creo en los sueños infinitos, aquellos que tienen los niños, que se acarician con los dedos. Y si tú quieres te los cuento, los escribí en un libro abierto, en el lenguaje de los sueños. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión en vivo, en la que vamos a compartir un espacio bastante interesante. Y antes de mencionarles acerca de este espacio, pues presentarles a la maestra que nos va a acompañar el día de hoy en esta entrevista, que creo nos va a aportar bastante información acerca de la psicología en ajedrez, la maestra internacional Diana Real. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días. Qué gusto tenerla acá compartiendo este espacio con todos nosotros. Hola a todos, buenos días, pues muy contenta. Esta es la época del año en la que otra vez tenemos una hora de diferencia, entonces a mí me tocó un poquito despertarme más temprano, pero siempre me emociona muchísimo estar aquí, porque siempre traemos a gente muy, muy cool y el día de hoy no es la excepción. Claro que sí. Y hoy día en realidad, pues creo yo que va a ser una información no solamente para ajedrecistas per se, sino también para padres de familias, deportistas, entrenadores, facilitadores y, ¿por qué no?, también masificadores del ajedrez, porque se va a tocar un tema bastante importante que es la parte psicológica, que creo yo todos debemos tener un poco al respecto y que usted también le ha pasado, maestra, como profesora, entrenadora y también deportista. Sí, así es. Yo creo que es una parte muy importante que a lo mejor cuando comunicamos sobre el ajedrez a gente que no conoce no lo contamos tanto, o sea, decimos más lo de la memoria, lo de ver varias situaciones, pero la verdad es que yo creo que un ajedrecista a lo largo de su vida se va conociendo gracias al ajedrez y pues quién mejor para platicarnos lo que una doctora que se ha dedicado a eso, que aparte es maestra FIDE y bueno, ya mejor te dejo a ti presentarla porque creo que vale la pena decir más datos. Claro que sí, no solamente es una maestra FIDE de ajedrez, sino que también, y creo que lo más llamativo, es que ha realizado un doctorado en un aspecto importante de la psicología, que ya nos va a comentar un poco más al respecto. Incluso también es presidenta de la Comisión de la Mujer y el Ajedrez de la Federación Española de Ajedrez. Y bueno, nos va a compartir el día de hoy un poco acerca de su experiencia y cómo estos conocimientos pues, le han permitido generar espacios de ajedrez novedosos, porque incluso también va a compartir un poco acerca de un libro que ya lo vamos a ir escuchando. Entonces, con ustedes, sin más preámbulo, ya le presentamos y le damos la bienvenida a la Woman FIDE, maestra María Rodrigo Yanguas, que nos va a estar acompañando hoy día. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida a este espacio que está siendo organizado pues, por la Zona del Rey. Hola Diego, hola Diana, hola a todos los que estáis aquí conectados. La verdad que muy contenta de poder charlar aquí. Estamos hablando de los horarios, aquí ya son las 5 de la tarde, así que... Ok. Bueno, y nada, pues un placer estar aquí, estar ahorita hablando con todos vosotros, haciendo preguntas, que creo que es lo bonito de las entrevistas. Tanto vuestras preguntas como todos aquellos que están aquí conectados en directo y bueno, pues charlar sobre la magia que se esconde detrás del ajedrez. Claro, y hoy día justo nos comentaba, bueno, que son las 5 de la tarde, entonces un domingo por la tarde. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo han venido las expectativas para este espacio que vamos a compartir con todos los seguidores de nuestras redes sociales y también de la Zona del Rey?
Pues hace bastante frío aquí en Madrid porque estamos en invierno y he ido esta mañana a dar una vueltecilla y apretaba el frío ya. Imagino. Pero bueno, ahora ya en casa con la calefacción que se está mucho mejor, pero bueno, es un día soleado, así que nada, con energía, además el sol que da como mucha vitalidad. Y nada, pues con ganas, ¿no? De que llegara a las 4 de la tarde aquí horario español y poder hacer esta entrevista. Pues qué alegría tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Esperemos que las preguntas estén tranquilas y que se disfrute mucho. Claro que sí. Justo conversaba yo con Diana, maestra, y Diana me mencionaba que justo había participado en una exposición que brindó la zona del Rey, ¿no es cierto, maestra Diana? Eso es. La semana pasada estuve también bueno, fueron 2 horas en las que hablamos un poco sobre los aspectos psicológicos del ajedrez de ese nuevo libro que he publicado, No te enroques. Y bueno, yo creo que para mí fue una experiencia muy bonita. Yo espero que a cada uno se metiera un bichillo por ahí del ajedrez, de trabajo, ¿no? De cómo el ajedrez no es tanto ajedrez deportivo, que es una parte pues muy bonita y que yo soy ajedrecista, Diana también, Diego también, ¿no? Sí, 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 acá todos amamos ese deporte, sí. Eso es, pero cómo podemos darle una vuelta, ¿no? Y poder entender el ajedrez, pues también las virtudes que tiene como una forma de entrenamiento cognitivo y entrenamiento emocional y como una escuela de vida para luego desarrollarnos como personas. Me encantó eso. Creo que muchas veces, yo el otro día, digo nada que ver, ¿no? Pero estaba platicando con una persona que admiro mucho y me decía, es que lo que me encanta de tu generación, de las generaciones nuevas, es que antes de decir, o sea, antes era más normal decir, yo soy ingeniero, o yo soy maestro, o yo soy tal, y ustedes dicen lo que les gusta, entonces a mí me encanta decir, yo soy ajedrecista y me imagino que ustedes son parte de mi club y eso es buenísimo. Sí, yo creo que, bueno, la profesión, por supuesto, ¿no? Que al final uno o la mayoría de las personas intentamos, ¿no? Elegir nuestra profesión, pero también son importantes los hobbies que tenemos, el ocio, ¿no? Que tenemos. Y en mi caso, bueno, pues he tenido la suerte de poder compaginar, coordinar, eso es, lo que es mi profesión, que es psicóloga, con mi hobby desde los 5 años. Así que la verdad que lo estoy intentando vivir así, que luego es difícil, Como ¿no? todos estamos ahí remándolo. Eso es, pero bueno, yo al menos quedarme, bueno, pues de intentarlo vivir del ajedrez, de esta forma de promocionar el ajedrez, luego, pues al final no puedo, pues bueno, yo buscaré otras formas, pero como creo infinitamente en el poderío que tiene el ajedrez, para mí el ajedrez me ha venido pues muy bien para calmar esos nervios que tengo de muchos valores que me ha podido aportar el ajedrez, ¿por qué no intentar brindar y que más gente conozca el ajedrez, que al final es un juego muy barato y se pueda beneficiar también de la magia que tiene? Y justo lo que mencionaba Diana, que, bueno, nosotros nos dedicamos al ajedrez y esa pregunta también bien difícil de contestar, ¿no? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Y estás uno entre lo que estudió de repente y la actividad que le encanta o le apasiona realizar. Pero por ahí nos contaron, dentro de la zona del Rey, que en algún momento de su vida, cuando usted era niña, pues lo que usted anhelaba ser era profesora, docente, si no me equivoco. Y que bueno, este objetivo, esta meta, esta aspiración cambió a último momento. ¿Cómo así se llegó usted a tomar esa decisión de aventurarse a realizar estudios, no solamente, o sea, de psicología per se, sino que psicología en ajedrez? Pues fue así, como dices, ¿no? Yo desde pequeña siempre he querido ser profesora, además mis padres siempre bueno, cuando hablamos, ¿no? De la adolescencia, pues de la niñez, pues siempre me decían que cuando volvía del colegio yo ponía mis muñequitos y les daba la clase que había dado en el colegio, pues se lo explicaba. Para mí era como una forma supongo que de estudiar la materia. Claro, y para mis padres veían que repasaba todo lo que yo había dado en el colegio y ya está, ¿no? Entonces les contaba a los peluches todo lo que yo había aprendido en el colegio. Esto digo con 6, 7 años. Y entonces siempre me ha gustado mucho el tema de la enseñanza, de transmitir el conocimiento que yo tengo, el conocimiento que he aprendido, pues transmitirlo. Y en España, no sé, allí en Perú cómo es, tenemos la selectividad, que es después de cuando cumples 18 años, bueno, cuando terminas el segundo de bachillerato, que es el último curso escolar, pues haces un examen que es a nivel estatal y dependiendo de la nota que tengas, pues ya puedes acceder a una carrera a otra, a una universidad u otra. Y yo ya te digo, yo tenía clarísimo que quería ser profesora, quería hacer magisterio,
pero a última hora me vino ahí una punzada en el corazón, una intuición, como se dice, y entonces me fui a psicología. No sé Pero por qué. así, un día se despertó y dijo, ya me voy a estudiar psicología. Me gustaba, o sea, psicología era algo que sí que lo tenía yo en la cabeza y tal, pero vamos, nunca me había planteado como estudiarlo como carrera. Otra de las ideas que yo tenía, carreras que tenía, era matemáticas. Las matemáticas siempre me han gustado muchísimo. Lo que pasa que eso duró un día porque mis padres me dijeron, a ver, no es lo mismo las matemáticas, ¿no?, que das en el colegio, que una carrera de matemáticas que son 5 años de matemática, y dice, plantéatelo a ver si de verdad te va a gustar o no. Y entonces, bueno, yo iba a hacer magisterio, pero eso, como digo, a última hora, pues dije, venga, voy a hacer psicología, tal. Y bueno, pues al principio mi madre siempre, bueno, mis padres no siempre me han apoyado, pero es verdad que psicología es una carrera que no tiene tantas salidas como pues, un ADE, ¿no? O algo de empresas o magisterio, ¿no? Y nada, yo terminé la carrera y estuve opositando a una oposición pública aquí que es el PIR, que es para trabajar en los hospitales públicos. Okay. Son oposiciones muy duras porque no hay casi ninguna plaza a nivel, bueno, no hay casi plazas éramos no sé cuánta gente, muchísima, y había solo 136 plazas para toda España. Y nada, pues los 2 últimos intentos me quedé en las puertas y me contactaron de un hospital, que es donde hice la tesis, mi tutor de tesis, que es Hilario Blasco Fontecilla, si estaba interesada en hacer mi tesis doctoral sobre ajedrez terapéutico. Y claro, yo vengo desde la parte deportiva, en mi vida me había planteado que el ajedrez servía pues para otros fines, ¿no? Porque bueno, al final, cuando estás metida mucho en lo deportivo, solo ves los resultados y concentrarte en preparar, ir torneos, y esa era mi vida desde los 5 años. Y entonces, bueno, yo es verdad que siempre he sido una persona muy curiosa, me gustaba mucho investigar, leer, y claro, empecé a leer pues lo poco que había hasta ese momento sobre ajedrez terapéutico, cómo utilizar el ajedrez dentro del ámbito hospitalario como una herramienta de entrenamiento cognitivo y emocional. Y la verdad es que me gustó mucho. En el momento también que empecé a hacer los talleres allí en el hospital, me alucinaron, ¿sabes? Veía como que era mi sitio o mi vocación o lo que me llamaba más la atención de trabajo. Y pues a partir de ahí, pues la tesis doctoral hay una parte que está enfocada sobre ajedrez terapéutico, y cuando terminé la tesis, pues supe que quería dedicarme a esta parte, más de promoción del ajedrez y en un futuro, bueno, seguir haciendo estos talleres terapéuticos. Y para los talleres, ¿usted tiene una metodología específica? ¿Cada uno de los talleres es diferente? ¿Cómo es esta parte de los objetivos de un taller? Eso nos intriga mucho. Bueno, yo creo que lo importante, o para mí había como 3 principios básicos que intentaba cumplir. Todo fue por ensayo y error, ¿no? Porque no... Okay. Como el primer taller fue pobrecitos, claro, y luego voy a ir aprendiendo. Claro, yo venía de la parte deportiva, es verdad que estaba leyendo mucho cómo se podía utilizar el ajedrez, entonces claro, pues eso vas evolucionando y después de 5 años pues ya al final tienes tu bagaje. Para mí había 3 principios básicos que había que cumplir en todas las clases. El primero era la sorpresa, que creo que también es, la sorpresa siempre engancha, ¿no?, a cualquier persona, es decir, que cada lunes cuando yo los daba era totalmente diferente al lunes anterior. Okay. Que no fueran siempre las mismas actividades, sino hay veces obviamente, ¿no?, que se repetían pasado 2-3 meses, pero intentar hacer como mucha variedad, que no los alumnos, los pacientes llegan al hospital y decir, vale, toca clase de ajedrez, pongo las piezas y ya está, no. Yo hacía muchos minijuegos para trabajar diferentes funciones cognitivas. La primera era la sorpresa, no sabían lo que se iban a esperar, qué tipo de actividad, qué tipo de juego no íbamos a hacer. La segunda era entrenar diferentes áreas cognitivas, es decir, no solo centrarnos en la memoria o la atención, sino pues una semana trabajamos la atención, otra la memoria, otra el razonamiento, porque hay pacientes que tienen más machacado, tienen más dificultades, por ejemplo, en el área de la memoria, pues que cuando se trabaja la atención sean pacientes que, pues, a nivel de autoestima, ¿no?, también se vengan más para arriba. Y luego también que entre ellos se ayuden, eso es fundamental, que es el tercer punto, crear un clima en el que todos somos iguales. Entramos en el taller, yo obviamente era la psicóloga ajedrecista, estaba un peldaño por arriba, pero me ponía yo a hacer también las actividades con ellos. Yo me ponía, las enfermeras, terapeutas ocupacionales, todos entramos en la sala y todos hacíamos las actividades. Creo que eso es fundamental también pues para crear un clima no de acierto y de error, sino que estar todos metidos en la labor de no buscamos, ¿no?, quedar primeros de X torneos, sino lo que vamos a avanzar juntos, ¿no? Aprendamos todos. Eso es, de hacer un entrenamiento cognitivo todos juntos, mantener activos nuestra mente.
Wow. Y Entonces, es los algo bonito. talleres, perdón, Sí, sí, los, adelante, los adelante, Marcela. talleres al principio eran para las personas que trabajaban en el hospital y luego ya empezó a ser para pacientes, ¿o entendí un poco mal? No, era para los pacientes, lo que pasa que era, yo los daba en el hospital de día, que es como una unidad que está de personas adultas. Los pacientes estaban en el hospital ingresados de psiquiatría y antes de pasar a la vida normal, por decirlo de alguna forma, tenían esta área en la que realizaban diferentes tipos de actividades de entrenamiento cognitivo y también a nivel de medicina, a nivel de medicación y hacían un seguimiento. Y aquí los pacientes pues estaba hasta que se recuperaban más o menos y luego ya iban ya salían, ¿no? Y les daban el alta. Entonces yo estaba haciendo estos talleres y hacían otros tipos de talleres también. Por ejemplo, hacían arteterapia, ¿qué más hacían? Cineterapia también hacía, así que era como un hospital muy novedoso. Entonces esto era una parte y luego también estuve trabajando en planta de psiquiatría infanto-juvenil con nenes pequeños, que eran niños que están ingresados en la propia planta de psiquiatría. Y ahí iba 2 veces por semana. Y eran media hora, 45 minutos con ellos. Entonces siempre ha sido con los pacientes, pero como decía, en estas áreas pues estaba yo, pero había también las enfermeras, terapeutas ocupacionales, como que todos estábamos en las actividades. Y bastante, justo interesante, quería recalcar eso porque, claro, el ajedrez es cierto que desarrolla muchas habilidades, competencias y capacidades por parte de los que lo practican, pero también depende cómo se utiliza el ajedrez. Usted mencionaba, claro, que el objetivo o el fin no es el ajedrez en el sentido de que, tenemos que ser los mejores, tenemos que ser campeones y salir. No, sino que el ajedrez era el medio para poder alcanzar ciertos objetivos y dependía mucho de qué herramientas usted utilizaba, ¿no? Para la memoria lo planteaba o lo utilizaba de una manera específica, para quizá la concentración de otra manera, y quizá esas herramientas son bastante llamativas por conocer, y ahí viene justo mi pregunta, que hace poco hemos visto que ha publicado su libro, que tiene un título bastante interesante, porque en algún momento cuando le leí yo dije, pues he vivido engañado toda mi vida, yo dije, tengo que entrar, que el título era No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida. Ok, ya con la segunda parte, pues, fui entendiendo, ¿no? Pero la primera parte, cuando no te enroques, dije, ok. Desde que de chiquito me dijeron que me enroque, no, sí, me mintieron. con razón perdía, ¿no? Con razón estaba perdiendo, entonces ahí estaba el secreto. Y es un nombre bastante llamativo. Más aún para los que empiezan, para todos en realidad, pero más para los que apenas están empezando a conocer el ajedrez, porque justo ese es uno de los principios que se comparte a los estudiantes, desarróllate y enrócate pronto. Me da curiosidad porque así como en algún momento, durante gran parte de su niñez, adolescencia, juventud, tuvo como meta y como aspiración ser docente y cambió así la idea, me da curiosidad también cómo es que vino esta idea o surgió esta idea para ponerle No te enroques. ¿Fue todo un proceso? ¿Tiene relación con el contenido del libro? ¿Fue que ya tenía un título específico y una mañana se levantó y dijo, no, voy a ir en contra de todo, no te enroques? ¿Cómo fue esa idea? Pues es curioso, bueno, la editorial con la que he publicado es HarperCollins. Para mí, claro, era algo como muy novedoso, ¿no? El tema de los libros, de escribir un libro, ¿no? Porque nunca me imaginé en mi vida, bueno, quizá cuando fuera más mayor, escribir un libro. Y entonces, bueno, pues vas pasando por departamentos. Y entonces llegué al momento de que teníamos que elegir un título. Y entonces, bueno, pues desde la editorial me dijeron, pues tienes algunos títulos y tal, y yo les dije algunas ideas. Y de repente me escribieron ellos, el título lo pusieron ellos y me dijeron, ¿qué te parece? No te enroques. Y yo les dije, bueno, a ver. ¿Y ellos juegan ajedrez? O sea, la persona No saben ajedrez. Claro, les dije, bueno, a ver, tal. Y entonces les escribí un email bastante largo, digo, es que No te enroques, es una jugada imprescindible en el ajedrez. Yo doy clases, ¿no? de ajedrez, sobre todo, me gusta mucho. Mi primer consejo es enrócate. Claro, a nivel principiante, que les fríes, ¿no? A los pequeños con saca las piezas, controla el centro, enrócate, saca así. Constantes somos como un mantra, ¿no? Que tenemos los profesores que estamos muy dedicados a niños pequeños. Entonces, claro, me escribió eso la editorial y le dije, bueno, a ver, ¿sabes? Os cuento porque el enroque es una jugada defensiva, en el ajedrez es fundamental, porque si dejas el rey en el centro te van a ganar sí o sí la partida y tal. Y me dijeron, sí, claro, en el ajedrez sí, pero tómalo como en sentido de la vida, a nivel metafórico. Tu vida, tu libro es que la vida es una partida de ajedrez. Entonces, el no te enroques está referido a no te líes con tus propios problemas. Muchas veces nos enganchamos en nuestra propia vida, ¿no?
en cosas muchas veces ridículas. Entonces, como trata de salir de esa espiral en la que estás metido y trata de hacer la vida mucho más sencilla. Bueno, me lo dijo y dije, vale, me convence y tal. Y luego hubo, en Madrid son las fiestas de San Isidro, que son unas fiestas que son en mayo, que es nuestro patrón, el patrón de los madrileños y las madrileñas. Y estábamos en casa de una amiga, tal, bueno, que era como una pequeña fiesta, tal. Y entonces me acuerdo que estábamos como hablando, tal, y era en una terraza. Y yo estaba en un lado de la terraza y un amigo estaba en otro lado. Y de repente me dice, Mary, que no te enroques. Y dije, qué raro. En plan, ¿por qué me dices no me enroque cuando yo jamás le había dicho a nadie lo del título? En plan, no te enroques porque estaba yo como hablando en bucle, ¿no? Y okay. Vale, perfecto, ya es una señal, ¿no? El libro se tiene que llamar No te enroques porque una persona random, ¿no? Ha asociado el no te enroques como no te líes con lo que estaba contando y tal. Y así surgió, entonces el lunes dije, vale, ya definitivamente el título del libro va a ser este. Fue una señal. O sea, una señal divina dijo, no te enroques. Sí. Queda. Total, y ahora lo he escuchado, por ejemplo, el otro día, bueno, hace un mes o algo así, en el Congreso de los Diputados, un ministro tal, dijo no te enroques también, y dije, bueno. Es que ok. Gracias por el cherry, ¿no? Gracias. Y by the way, mi libro. Sí, pero la verdad es que me gusta mucho y sobre todo como que es muy impactante. Es verdad que para los ajedrecistas nos choca, pero si lo vemos desde fuera, además un título que no se te olvida, ¿no? No te enroques, no te líes. Sí, honestamente a mí tampoco no se me olvida el título ni desde la exposición, no te enroques, ya queda impregnado. Porque, Sí. claro, aunque el objetivo no es enseñarte o decirte que no te enroques de manera literal, pues sí toca ese paradigma y ya queda en la memoria. Es verdad. Y bueno, la primera parte del libro ya la platicamos, del nombre del libro ya la platicamos, y la segunda parte del libro habla más de ciencia, ¿no? Esta parte de psicoajedrez. Entonces, ¿a qué tipo de público está dirigido este libro? Bueno, está dirigido a todos los públicos en general. No hace falta saber ajedrez, que esa es la típica pregunta que me hacen. No, o sea, no enseño ajedrez, incluso les dije, ¿no? A la editorial, porque el enfoque era como, son mis vivencias a nivel como psicóloga, como entrenadora y como ajedrecista. Es decir, que no hay ninguna apertura, no hay ningún videojuego. Utilizo el tablero del ajedrez como una metáfora ante la vida, pongo situaciones en un tablero de ajedrez, pero en el que el nivel no hace falta. Y lo decía incluso cuando estaba haciendo el libro, tal, la editorial estaba enfocada, en plan, no es para enseñar ajedrez, pero les dije, bueno, dejemos poner al menos el anexo, en el que lo único que hay de ajedrez es que aparecen los movimientos del ajedrez, por si alguien se anima a jugar al ajedrez, pues que tenga ahí como la chuletilla para saber ajedrez. Pero es lo único que hay en el libro, de propiamente ajedrez. Así que es un libro que va para todo el mundo. Diría que lo recomendaría desde la adolescencia porque son pues las vivencias, ¿no? Como en una partida de ajedrez empezamos desarrollando las piezas y cómo van apareciendo dificultades en nuestra propia vida y cómo podemos ir solventando esas dificultades. Y bueno, me he desnudado de todas mis vivencias, de todas mis emociones desde que era pequeña y cómo pues he ido sobreponiéndome, ¿no? Las dificultades que se me iban encontrando. A mí, a mis alumnos, a mis pacientes, y creo que bueno, que es un libro que da energía, bueno, es lo que me ha dicho la gente que lo ha leído. Qué bonita descripción, en lo personal, qué bonita descripción porque creo yo que ese es el camino para poder masificar o para que el ajedrez pueda llegar a más personas. Y creo que esa es la parte rica del ajedrez, no la parte competitiva, que sí a nosotros pues sí nos apasiona, es un plus aparte, que nos gusta y nos atrae, pero sí esa parte transversal, esa parte formativa, esa parte integral, en donde puede beneficiar de diferentes maneras a otras personas. Y esa forma de ver el ajedrez, ¿no? Usted comentaba que el ajedrez lo utilizaba como una analogía, como una metáfora, como una herramienta, ¿no? Como un medio para poder tocar otros temas. Y justo en este libro hablaba sobre los tipos de personas como piezas de ajedrez, que creo que es una metáfora que en algún momento también, bueno, una otra persona lo utiliza, pero me interesa bastante su perspectiva y su comentario al respecto, porque, claro, muchas veces podemos nosotros, sí, tú eres el rey. En más de una ocasión podemos haber escuchado alguna referencia o analogía de esas piezas, pero en su experiencia y con lo que plasma en el libro, podría platicarnos quizá un poco acerca de cómo es que lleva a cabo ese análisis
esa analogía, esa metáfora entre las piezas y las personas, cómo surgió. Bueno, y por ahí también nos dejaron una pregunta en la zona del Rey, ¿no? A ver, pregúntenle también a María Rodrigo qué pieza de ajedrez ella se considera sobre el tablero. Bueno, yo lo tengo, voy a contestarte las dos preguntas. La primera no tiene ningún estudio científico detrás, la analogía que hice yo con las piedras, eso me puse yo una mañana, y como todo el libro, ¿no?, gira alrededor del tablero y las piedras, dije, bueno, igual que eso yo sí que lo veo, los ajedrecistas, la personalidad que tú tienes como ajedrecista muchas veces la expresamos, ¿no?, inconscientemente en el tablero, en nuestro estilo de juego. Entonces dije, bueno, ¿y por qué no? Que hubiera un paralelismo entre las propias piezas, el movimiento de cada una de las piezas con nuestro movimiento, cómo nos comportamos en nuestro día a día. Es como, bueno, establecer, ¿no?, un poco la personalidad de cada persona, pero vamos, eso es invención absolutamente mía. Lo que sí que está demostrado, o yo sí que observa, no demostrado, pero sí que se observa es la personalidad que tiene, ¿no?, cada persona. Entonces, bueno, aquí hablaba de la torre, como eran las personas pues más lineales, ¿no? Estas personas que quieren tener todo controlado. Al final una torre se mueve por filas y por columnas y no cambian de columna, ¿no? Y como esa persona recta, ¿no?, que todo el mundo conocemos. Luego hablaba de los alfiles, que eran, bueno, son personas, ¿no?, que van como por diagonales de la vida, que buscan, que van cambiando rápidamente de proyecto, van cambiando rápidamente de ciudad. Cuando agotan una diagonal, pues rápidamente se cambian a otra y mueven de una forma también diferente. Hablaba de la dama, que era pues esas personas inquietas, son como torres que se centran también, pero como alfiles que también, bueno, pues les gusta ir cambiando de diagonal, personas responsables, pero que culos inquietos, ¿no?, podríamos decir. Hablaba de los caballos, que son los transgresores en realidad en el juego del ajedrez, porque son las únicas piedras que pueden saltar. Y que hablaba que todos al final somos un poco caballos, o al menos en la adolescencia hemos sido caballos, pues tratar de marcar también nuestros límites para hacer creer a la sociedad que somos personas más mayores, ¿no? Sí, y hablaba que, bueno, que es necesario siempre, ¿no?, haber vivido una adolescencia así, porque si no vives una adolescencia así, en algún momento en tu vida, a lo largo de tu vida, pues te va a salir... La vas a vivir. Así que mucho mejor que te salga cuando eres adolescente, cuando te toca, a cuando tienes 40 años te salga esa rama de caballo. Y luego hablaba también de los peones, que al final los peones son como esas personas que todos tenemos, ¿no?, que pasan inadvertidas, que no hacen ruido, pero que están ahí. Pero que además los peones, ya decía Philider que los peones eran el alma del ajedrez, dependiendo cómo tú coloques los peones, se va a mover el resto de las piezas. Si tú tienes unos malos peones, tus piezas no se van a poder mover bien. Pues son esas personas, ¿no?, que son personas que están ahí, que están en silencio, pero que como les toque las narices, estallan. Y de repente el resto, ¿no?, de las piezas o el resto del grupo, incluso tú mismo, imagínate un alfil de casillas blancas que tiene todos sus peones en casillas blancas. De repente todo el alfil no se mueve, ¿no? Entonces, como esas personas inadvertidas, pero que son fundamentales en tu vida y en la vida de la sociedad. Y luego, por último, después tenemos al rey, pues a los egocéntricos, a los ombliguillos del mundo, que piensan que son los más importantes del tablero. ¿Que con qué pieza me relaciono yo? Yo me relaciono con la dama. Yo soy una culo inquieto, me gusta estar trasteando y ir cambiando también de ciudad, de proyecto, engancharme a un proyecto un mes, luego cambiar, picotear de todo un poquito. Así que yo me consideraría la dama. No sé vosotros si queréis decir, Diana y yo. Hay una parte que hay una parte que igual me gustaba mucho de la dama cuando leí el libro, y era que son las personas que todos queremos tener en nuestras vidas. Entonces no mencionaste esa parte, pero qué bueno que eres una dama. Bueno, porque son personas más elocuentes, ¿no? Más... Sí, el que te divierte, el que te cambia, el que te abre el mundo, porque ellos lo son así. Sí, está muy cool. Bastante bonito, ¿no? O sea, sí, justo agradecerle también esa explicación de recalcar, ¿no?, que nos comparte ella desde su perspectiva, su punto de vista, su invención, y claro, en otros casos, y sí mencionarles en el libro y en las exposiciones que hemos tenido con la doctora María Rodrigo, cómo nos comparte su experiencia, su experticia, por ahí sus ideas propias, pero también investigaciones que a mí me encanta, en lo personal a mí me encanta. Esas investigaciones y esas papers que sirven como antecedentes, como base para que nosotros podamos seguir trabajando sobre eso, y de verdad es un aporte bastante grande el que ha hecho, y le he podido escuchar, y también el libro acerca de esa rama del ajedrez, ¿no? Eso iba a decir, es que tampoco es como que yo me lo haya inventado sin nada de conocimiento de psicología.
María lo escribió con base en todo lo que ha estudiado, con base en lo que en ese momento sintió. Entonces, a mí me gustó mucho. Ahora cada vez que conozco a una persona voy a decir, creo que esa es una torre. ¿Qué pieza eres? Hola, ¿cómo estás? La primera pregunta para salir, ¿qué pieza eres? ¿Qué pieza te consideras? Siempre dicen, ¿no? Que los psicólogos lo típico que dicen, me estás psicoanalizando cuando conoces a alguna persona y tal, dices, tú como psicólogo piensas, ¿no? Que ves una persona y estás todo el rato diciendo, es que esta persona... Y no hacemos eso los psicólogos. Por supuesto que no es verdad que, obviamente, el bagaje, ¿no? Que tenemos a nivel de conocimiento, cuando estás hablando con una persona, pues piensas, bueno, esta persona es más de este tipo, más... Pero no está toda tu cabeza ahí buscando, ¿no? Claro, no. Somos más naturales. Pero bueno, creo que quedó gracioso, incluso en el libro. Yo la escribí como un poco más de pasada, o sea, hablaba, pero no tanto. Y entonces la editorial les gustó muchísimo y me dijo, intenta ampliarlo de alguna forma, tal, pues ya eran como 3 líneas lo que había escrito y tal. Y entonces totalmente a desarrollarlo. Bueno, Diego, nos quedamos esperando a que nos digas qué pieza eres. No escapes. Bueno, hasta una primera parte, ¿no? Hasta una primera parte, estoy todavía ahí dudando. No soy, creo que descartaría la torre, ¿sí? No soy muy lineal. Más soy como un alfil, pero no sabría si combinarlo también como una dama, ¿no? En ciertas partes sí lineal, pero me siento más como que salgo y pruebo y experimento y vivo, prueba y error. Ahí estoy en esa duda, ¿no? O si soy un peón en séptima que no sabe qué promocionar, no lo sé todavía. Lo estoy mapeando. Y luego también, ¿no? Lo que digo en el libro, que muchas veces somos personas, la vida de un adulto, ¿no? Y de un niño, de cualquier persona, está conformada por diferentes áreas. A veces en un área somos más torres, en otra área somos más alfiles, en otra área somos damas. Lo que es importante es el autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos, qué tipo de piezas somos en cada una de nuestras áreas, para luego mejorar, ¿no? Entonces, es importante hacer ese autoconocimiento, que también lo expreso mucho en el libro. Buena referencia. Sí, la entiendo. Pero sí podría decir que en algunas partidas de mi vida soy torre, en otras son alfil. Dependiendo de la situación. Ahora sí ya lo aterrizo mejor. Ya lo tengo más claro. Justo antes de continuar con algunas preguntas, quiero compartir algunos comentarios que nos han llegado en redes sociales. Por ejemplo, de Víctor, que nos manda un saludo, Diana, y también, bueno, es una gran entrevista. Hola, y agradecido con María Rodrigo por su tiempo y el espacio que nos está compartiendo. Y tenemos 3 preguntas, justo relacionados a los temas que hemos estado comentando. La primera de Jonathan, en donde nos pregunta, ¿qué tips psicológicos nos puedes sugerir aplicar con niños o niñas que son ansiosos con el manejo de su tiempo? Imagino que se refiere al tiempo del reloj, cuando están jugando ajedrez. Bueno, el reloj, ¿no? Es el peor enemigo de... Creo que a mí me encanta, ¿no? Yo creo que en el momento que sabes jugar con el reloj, o sea, nos estresa y no nos estresa, porque yo me acuerdo cuando ahora son digitales los relojes, pero cuando éramos pequeños era el reloj del tic-tac. Y a mí ese tic-tac en realidad como que me calma, ¿no? Porque es una identidad con algo que ha estado en tu vida todos los días, ese tic-tac, tic-tac. Con el tema de los niños pequeños, normalmente, yo por la experiencia que tengo, lo normal es que los niños muevan muy rápido y luego llega un momento con 11, 12 años que se produce un cambio en la cabeza y es el momento en el que empiezan ya a pensar más. Entonces, yo siempre trabajo con ellos porque es verdad que si un niño de 7, 8 años le educas, ¿no? O le enseñas a pensar, que es difícil, porque son niños que la capacidad de pensar se desarrolla, la capacidad de pensar y reflexionar en un adulto a nivel evolutivo se desarrolla más tarde. Primero está ese impulso, ¿no? De mover, y más en la sociedad en la que estamos ahora, que es la sociedad de la inmediatez, que queremos ya todo aquí. Entonces, formas de trabajar, de que el nene piense, a mí me gusta mucho hacer un registro y marcarnos objetivos. Lo que no podemos pensar es que si un niño nunca ha pensado, decirle, bueno, en esta partida tienes que pensar 1 hora, porque no lo va a conseguir, ¿no? Esto es un camino a largo plazo y ir tratando de establecer diferentes tipos de tiempo. En la primera partida, pues que piense 3 minutos, me da igual. Claro, los padres dicen, no, pero 3 minutos es poco, ¿no? Digo, bueno, empezamos, ¿no? El camino. Vamos a hacer este 3, el siguiente 5, el siguiente 7, el siguiente 10, ir poco a poco, que el niño sea consciente de esa progresión.
Y eso se consigue mucho pues escribiendo, que el niño vaya escribiendo los tiempos y reforzando cuando ha cumplido ese objetivo, es decir, el pensar X tiempo y cuando no lo ha cumplido. Eso para los niños que mueven muy rápido. Para los niños que mueven muy lento, que suele ser la minoría, ya te digo, con edades de 6-7 años son muy, muy pocos. Hay que ver, hay que realizar un análisis, el entrenador o si se trabaja con un psicólogo deportivo, ver exactamente en qué están invirtiendo ese tiempo para pensar. Porque muchas veces detrás de una pensada de 20-30 minutos pueden ser inseguridades, sobre todo son inseguridades del niño, mover perfeccionismo, es decir, que el niño tenga todo controlado y eso le genera ansiedad porque el ajedrez es incertidumbre. Hasta que no ves el mate en 3 jugadas y sabes que hay un mate en 3 jugadas y que no, incluso ahí te queda aún, ¿no? La esta de a ver si se me ha ido alguna jugada. Pero tú, en el ajedrez intentamos tener todo bajo control y es una cosa que es imposible porque hay tantas jugadas infinitas que muchas veces se nos escapan jugadas del adversario que nosotros no lo teníamos registrado y es incertidumbre. Entonces, muchas veces los nenes que piensan tanto es que detrás hay ese miedo o el intento a la perfección. ¿Cómo trabajarlo? Obligarles a mover. Ya está, decirle que cada minuto tiene que mover. Da igual lo que haya pensado o no haya pensado, tienes que mover. Entonces, al principio cuesta mucho, ¿no? Porque ellos se sienten muy seguros teniendo todo controlado, pero haciéndoles ver que no ocurre nada, o no pasa nada, ¿no? Entre comillas, luego ya iremos perfeccionando. Pero no pasa nada porque no se analicen todas las líneas a la perfección, sino que es importante tener ese tiempo para después, al final de la partida, poder tener tiempo para rematar la partida. Porque el problema de estos nenes es que luego no tienen tiempo para una posición de verdad que es crítica. Entonces, si consigues guardar ese tiempo, pues es mejor. Y luego también es importante que en las planillas, en las hojas, apunten el tiempo que piensan en cada una de las jugadas para saber en qué jugada han invertido tiempo. Porque es verdad que hay posiciones en las que es necesario estar 20 minutos pensando porque es una movida, ¿no? Lo que hay en el tablero. Pero en otras posiciones, jugar ABC o jugar el alfil a C4 o el caballo F6 es lo mismo. Entonces, pues tratar de entender qué es lo que hay detrás. Y luego acostumbrarle. Yo me acuerdo que desde pequeña yo en las clases jugaba con reloj. Entonces, utilizar el reloj, aunque sea un estrés, porque claro, tienes que mover, ¿no? El reloj te está diciendo que tienes que mover. Creo que es fundamental jugar al reloj y acostumbrar a jugar al reloj porque es un elemento más del juego. Están las piezas, pero tú tienes que tener esa capacidad de gestionar el tiempo y decir, tengo 10 minutos, pues en 10 minutos tengo que administrarlo el tiempo. Y eso se aprende en las clases. Y lo que hay detrás, ¿no? Me gustó esa palabra, esa frase, y ver lo que hay detrás. Porque justo con la pregunta que hizo Jonathan, se me viene a mi mente un estudiante de intercambio que tuve en una universidad, estudiante de psicología, y que, bueno, ahí ya me preocupé porque decía, guau, para poder conversar ese tema va a estar bien complicado, me va a sacar ventaja. Y lo que sucede es que llegó, era jugar muy bien ajedrez, o juega muy bien ajedrez, y veía que se tomaba bastante su tiempo, y en partidas de media hora jugaba muy bien, tranquilo, pero cuando jugaba partidas de 15 minutos, nada más, perdía por tiempo. Y cuando quedaba un minuto, él decía, ah, no, ya perdí, ya no hay nada que hacer. Y cuando cometía un error, simplemente ya, bueno, no tiene sentido la partida, cómo me equivoco. Y cuando conversaba con él, él me dio una respuesta. Él me decía, por ejemplo, que no, a mí me interesa mucho la estética. Si me equivoco ya la partida, como usted mencionaba, no es perfecta, esa perfección a la que él quería llegar. Ya no es perfecta, la parte estética la perdí y demás. Y yo le pregunté, pero ¿qué es lo más importante acá en la partida? ¿En la estética o la victoria? O sea, ¿tu objetivo cuál es? ¿Tu objetivo no es ganar? No, la estética. Entonces, cada uno es un mundo diferente que hay que escarbar, que hay que conocer, con el cual hay que conversar, ¿no? Y por último, sí es cierto, hay que lanzarlos, como dice el ingeniero Barcos, hay que lanzarlos a la piscina, hay que forzarlos a que juegue y en un momento, después de tantos diálogos y demás, dije, juégame rápido. Y empezó a jugar rápido. Pues ahí hay que decirle, pues hay que mejorar para poder hacer las jugadas buenas más rápido. Sí. Y bueno, y terminó jugando rápido, empezó a confiar más en su intuición, dejó de lado esa parte de la perfección, fue conociendo pues que en realidad la parte bonita del ajedrez también surge de los errores, esa parte estética y combinativa y demás, y ese error es humano, y bueno, y empezó ya a gestionar mejor su tiempo, ¿no?
pero sí, como cada uno, cada persona, estudiante, niño, joven, es un mundo diferente con ideas diferentes. Justo Diana, también Víctor tiene otra consulta, no sé si la podrías compartir con la doctora. Claro, dice, ¿qué sugerencia se le puede dar a un jugador que tiene problemas para gestionar sus emociones y es difícil que sea parte de un equipo? Bueno, es súper interesante, ¿no? La pregunta. Estabas diciendo, Diego, te iba a decir algo y se me ha hecho un borrón al último comentario que habías hecho. Cuando me venga a la mente, porque te iba a decir algo en relación a lo que... Ah, vale, ya lo sé, ya ahora contesto A ver. la pregunta. La perfección es algo que creo, está surgiendo más en esta última etapa, porque, bueno, nosotros creo que tenemos más o menos la misma edad y nosotros nos hemos criado sin módulos. ¿Qué quiere decir? Que la perfección era nuestro entrenador y nuestro entrenador y nuestro adversario, ¿no? Entonces, bueno, no era tan perfecto porque, bueno, el entrenador te podía decir, pues mejor que mover el alfil era mejor mover la torre y la dama aquí y fin, ¿no? ¿Qué ocurre ahora? Que es que ahora tienes una maquinita que te dice exactamente, ¿no? No hay discusión. No hay discusión, ¿no? Y te dice, esa jugada es menos 0,08, peor que la otra. Y tenías esta otra que era 0,02, ¿no? O sea... Desde ahí se crea esa perfección. Antes la perfección era que, pues como digo, ¿no? A nivel más subjetivo. Entonces creo que eso, los niños están, y la gente, ¿no? Que se está iniciando en el mundo del ajedrez, está muy condicionado con ello. Y yo ahí lo que recomiendo es coger partidas de los cracks, más de los cracks. Ahora está el Tata Steel, ¿no? Cógete una partida que esté jugando, yo que sé, Carlsen contra quien sea, y analiza la partida con la máquina. Verás que no cumple, no tienen esa perfección, no tiene todas las jugadas, como dice la máquina, hay cambios, ¿no? Y pensar que todos somos humanos, que es muy difícil hacer todas las jugadas de la máquina, porque es que es una máquina, ya está. Entonces es muy importante el tema de la perfección y creo que es un debate súper interesante y yo por la observación, ¿no? Que es algo que viene de ahora, que antes no teníamos esa perfección. Interesante, porque sí, me lo ha dicho cuando decía, profe, acá me equivoqué, ¿por qué? Porque el módulo me dice, sí, sí es cierto, ¿no? Y hay que disputar, y hay que luchar y encontrar las herramientas para decirle, ok, pero el módulo es una máquina, es humano, trabaja diferente. Hay que mostrarle una de esas posiciones que a mí me encantan, porque yo soy muy agresiva en mi juego, donde el módulo se vuelve loco porque tienes muchas piezas, o sea, como un sacrificio muy extraño. Ahí se vuelven locas las computadoras y dices, bueno, o sea, ni siquiera ellas pueden entender esto. Entonces... ahí está tu perfección, mira. Eso es. O hay posiciones finales donde tienes una pieza de menos y establas, no hay nada que hacer y te marca la ventaja, ¿no? Entonces ahí empiezas a entender un poquito. Eso es. Entonces, bueno, aprender a jugar con el módulo, que es súper importante y no nos enseña, ¿no? En general no nos enseñan, simplemente te enseñan a meter la partida en el módulo y no, vamos a ver qué hay detrás del módulo, cómo funciona el módulo y que es un robot, que es que no nos olvidemos de eso, que es un maldito robot. Sin emociones. Cerrado. Ahí. Y con respecto a la consulta que hacía Víctor de los problemas de gestionar las emociones al momento Hablando de emociones. Sí, de las partidas. Y que me gustó, la segunda parte creo que a todos nos hizo ese, es difícil que sea parte de un equipo. Esa pregunta un poco difícil que manda Víctor. Bueno, las emociones, ¿no? Al final siempre digo que el ajedrez, he empezado, ¿no? esta entrevista diciendo que el ajedrez es un entrenamiento a nivel cognitivo y también a nivel emocional, porque te tienes que conocer emocionalmente, saber lo que estás sintiendo en la partida para controlar y regular esas emociones, porque si te dejas invadir por las emociones, al final tu juego va a ir a peor porque te va a invadir, ¿no? Esas emociones. Y también el hecho de saber ganar y el saber perder. Cuando tú ganas, enfrente tienes una persona que ha perdido, tienes que saber aprender a empatizar con esa persona pues para que la afecte lo menor posible dentro de que, bueno, pues ha perdido, ¿no? Una partida de ajedrez. Y otro de los aspectos claves, que para mí es una de las máximas enseñanzas que me ha dado el jugar el ajedrez, la tolerancia a la frustración, el hecho de que tienes que perder y ser resilientes. Pierdes un montón de partidas, creo que pierdo más partidas de las que he ganado en mi vida. Y saber que tienes que seguir y sigues, ¿no? Colocar las piedras y tienes que echar para adelante. Esto te da luego en nuestra vida diaria pues ser mucho más resolutivos a la hora de que surjan problemas, cuando fallan cosas
en tu mundo, ¿no? En tu vida, que ilusiones que tenías, proyectos, amigos, parejas, algo falla, saber, bueno, que no puedes tener todo controlado de nuevo y que la vida va por un lado y que no puedes hacer absolutamente nada, y lo que te tira es que tienes que tirar de ti, de la fortaleza que tú tengas interiormente. Entonces, ¿cómo gestionar las emociones? Pues autoconociéndote y viendo cuándo te sale ese tipo de emociones. Cuando pierdes es normal que tengas emociones de rabia. Es que si no tuvieras emociones de rabia no serías un auténtico jugador de ajedrez, podría decir. Incluso creo que es las personas que avanzan, ¿no? Son personas que cuando pierdes una partida te duele en el corazón, sientes esa punzada y te quieres superar a ti mismo. Si tú no sientes esa punzada en el corazón, no te va a hacer mejorar, porque dirás, bueno, pues ya está una partida más. No, no es una partida más. Cuando se pierde, yo siempre cuando trabajo con papis les intento transmitir la idea que cuando se pierde una partida de ajedrez, cuando un niño pierde una partida de ajedrez, no es que esté disgustado por la partida que tiene ahí, son por las horas que hay detrás de esa partida, la dedicación que la ha hecho, el empeño que la ha hecho y también, obviamente, ¿no? Esa partida. Entonces, bueno, es importante autoconocerse a sí mismo. Y luego la otra pregunta dice, que sea parte de un equipo. Bueno, hay gente que no sabe jugar en equipo. Entonces, si tú no sabes jugar en equipo, duele, ¿no? Pero hay que ser, ¿cómo se dice? Hay que ser claros en esta vida, iba a decir la palabra. Y si una persona, su comportamiento, el comportamiento de una persona con un equipo hace que se diluya la magia que se tiene en el equipo, oye, pues con todo mi alma, pero quizás no puedes jugar en equipo hasta que no te adaptes, ¿no? Hasta que no veas que estás jugando en un equipo. Y esto es importante porque es verdad que el ajedrez es un juego individual, pero también tiene una parte de juego colectivo. Cuando juegas en equipo, tu punto es fundamental, pero tienes que contar con el punto del equipo. Te tienes que apoyar mutuamente dentro de un equipo. Entonces, bueno, hay gente que está mejor en unos equipos y si no, pues decir que no, ¿no? Que no puedes jugar. Y adicional a esta pregunta que hace Víctor, que tiene que ver con gestionar las emociones, Jan Castillo hace una pregunta un poco relacionada, pero más específica con un caso en concreto, que dice, hay niños que cuando pierden la dama en una partida o durante una partida, ya no quieren jugar bueno, ya no están jugando con ese mismo ánimo que tenían al comienzo de la partida. Y la pregunta de Jan es, okay, ¿qué hacemos en ese caso? Imagino que lo que él quiere saber es cómo logramos que el deportista, a pesar de que haya perdido la dama, pues le afecte, pero no disminuya esos ánimos con los que inició la partida y no lo perjudique de esa manera. Bueno, yo entiendo, ¿no? Que cuando te dejas una pieza, tu ánimo cae en picado y si te dejas la dama, más aún, ¿no? Pero volviendo un poco a que os decía, ¿no? De meter las partidas de vuestras partidas, las partidas de los grandes maestros en el módulo, un ejercicio que a mí me gusta mucho es tratar de coger partidas de los grandes o gente que para los peques sean referentes, que no tiene por qué ser Carlsen, Nakamura, Wesley So, puede ser el vecino de al lado, no hace falta. Y ver cómo algunas partidas en las que iban con muchísima desventaja han conseguido remontar la partida o al menos hacer tablas por ese empeño, por el tema de seguir. Entonces, que vean cómo la partida no termina hasta que se firman los papeles y se dan la mano, sino cómo esa lucha, el tratar de seguir poniendo en dificultades al rival, a veces hace que se pueda ganar. Incluso, ya te diría que en algún momento, porque a todos nos ha pasado de ir ganando de una pieza y el rival de repente te complica y acabas perdiendo la partida, decirle, fíjate, analizar la actitud que ha tenido el rival contigo, que estarás muy cabreado, pero luego se analiza, cómo ha sabido, ¿no? Pues seguir peleando, intentándolo por todos lados. Entonces creo que los ejemplos son muy, muy importantes. Pero bueno, entendiendo, ¿no? También que si se deja una pieza, pues entiendo que duela y que no vas a estar lo mismo de feliz, ¿no? Que cuando no te has dejado una pieza. Tiene su derecho el deportista de sentirse un poco mal, pero importante ese ejemplo, ¿no? Bajar quizá el pedestal a otros jugadores, maestros, deportistas y ver que así como uno puede perder la dama, pues todos, me incluyo, podemos perder una pieza en algún momento. Y maestra Diana, sí, a todos nos pasa. Maestra Diana, una última pregunta para compartirle de los que han escrito en las redes sociales, de Máximo Laura. Bueno, pues dice, felicidades, doctora. Una pregunta. Con sus palabras, ¿cómo podría resumir su libro? Pues muchísimas gracias, Máximo.
Pues lo he dicho, ¿no? Son como el libro está enfocado, está escrito de un lenguaje muy fácil de leer y son mis vivencias como psicóloga, como entrenadora y como ajedrecista, todo, bueno, las dificultades, bueno, que la vida es una parte de ajedrez, las dificultades, las alegrías que he ido encontrando por el camino en estas 3 ramas. Y eso es el libro, es un libro de ajedrez, es un libro de vivencias y es un libro muy práctico en el que también planteo algunos retos, entrenamientos cognitivos, todo muy, muy práctico y que creo que muchos de vosotros lo podéis aplicar en vuestro día a día, en vuestra vida, también se puede aplicar a nivel eso, en la propia vida, pero a nivel también de escuela y utilizar el ajedrez como una forma de entrenamiento. Perfecto. Gracias, maestra. Entonces, la respuesta máximo. Maestra Diana. Perfecto, pues vamos a continuar con nuestras preguntas. Igual si llegas a alguna otra sería muy interesante ponerlas. Me gustaría retomar un poquito el tema de la confianza, que de hecho hablaba Diego, ¿no? En el ejemplo de, bueno, y luego fue confiando en su intuición esta persona, ¿no? Y por eso movía más rápido. De hecho, en el libro se hace mucho como hincapié en el tema en diferentes aspectos, por ejemplo, cuando usted cuenta cómo aprendió a jugar ajedrez y cómo se enganchó del juego gracias a que sintió que su entrenador confiaba en usted, o cuando le dice a sus alumnos que confíen en ellos mismos cuando tienen una tarea difícil por delante. Creo que hay un ejemplo de ponerse en el traje de cazafantasmas, ¿no? Y el primero es, primero confía en ti. Entonces, con base en su experiencia, ¿cómo cree que repercute en un jugador de ajedrez este tema? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Bueno, la confianza es fundamental en el ajedrez como en nuestra propia vida, ¿no? Confiar en el poderío que tiene cada uno, cada persona es totalmente diferente a la de al lado. Incluso hermanos, ¿no? Que se hayan criado en la misma, que tienen los mismos genes, la mayoría de los genes, ¿no? La misma sangre, que han vivido en los mismos padres, ¿no? Claro, a nivel cultural, ¿no? Que se ha criado igual, pero cada uno es totalmente diferente, cada uno tenemos nuestras virtudes, nuestros fallitos también, nuestras taritas, como lo llamo yo, pero confiar, ¿no? En esas potencialidades que tiene cada persona y tratar de meter muchísima caña y meterle, pues centrarnos en esas potencialidades porque es lo que nos va a seguir avanzando. Entonces, un aspecto importante de trabajar es la confianza. Con todas estas cosas que hemos dicho, la confianza se ve mucho. En el tema de aguantar las partidas, aunque tú te dejes una pieza, si tú confías en tu capacidad, lo vas a intentar 100%. Que es normal, que hay momentos, tú puedes ser una persona con confianza y que tu confianza en un momento empieza a tambalear y no eres seguro de ti mismo. Eso pasa muchísimas veces. Pero construir una base de confianza es muy, muy importante y la confianza está también muy relacionada con la autoestima que tiene una persona. Si tú tienes poca autoestima, es raro que tengas poca confianza en ti misma, pero si tienes una buena autoestima, si te quieres por dentro, si te quieres como, no a nivel físico, no, sino a nivel entero, ¿no? Como de tu cabeza, de tu actitud ante la vida, sueles arrastrar confianza en ti mismo. Y la confianza, como digo, también va variando. Hay momentos en la vida, momentos en torneos de ajedrez que tienes más confianza. Cuando las cosas parecen que no, que van funcionando, se tiene más confianza. Y también la confianza se trabaja. Yo puedo tener mucha confianza en algo que soy experta porque, bueno, sé tanto de eso que confío en mí, en mi capacidad, ¿no? Por ejemplo, en el ajedrez también la confianza va muy unida a la cantidad de horas que estás trabajando. Si tú estás trabajando mucho, pues vas a tener mucha confianza en tu juego porque sabes que hay un trabajo detrás. Entonces podemos trabajar la confianza con trabajo, literal, o sea, estudiando, viendo partidas, o sea, en general haciendo todo el trabajo que tiene que llevar una gestión un torneo. ¿Y hay alguna otra cosa adicional a esto que podamos hacer? Pues sí, claro, trabajo, me refiero a trabajo a nivel de aprender ajedrez y también a trabajo a nivel cognitivo. Eso con un psicólogo se trabaja mucho, ¿no? Cuando un psicólogo clínico, psicólogo deportivo, ver las potencialidades que tiene una persona, enfocarte en ellas y muchas veces, muchos nenes adultos, yo estoy más enfocada a trabajar con niños, no son conscientes, ¿no? de las cosas que tenemos porque nuestra sociedad a día de hoy es muy machacante y se centra mucho en las partes negativas, dejando muchas veces a un lado esas partes positivas que tienen. El colegio siempre es, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer no sé cuándo, y es que has hecho esto mal. Pocas veces, ¿no? Se premia cuando un niño o una niña hace cosas buenas.
Entonces, tratar de sacar esa potencialidad, como digo, ¿no? Trabajarlo. Y eso a nivel psicológico no es de la noche a la mañana, sino que, bueno, es un trabajo poquito a poco. Claro. Muchas gracias. Ahí, Diego, perdón. Sí, porque me quedé pensando y claro, lo que usted mencionaba acerca de mostrarle partidas, en el caso de la pregunta que hizo Jan de lo que pierde la dama, una manera, y relacionado con lo que usted menciona, de mejorar la confianza, desarrollar la confianza en el deportista ante una pérdida, no llamarle fracaso, pero quizás descuido en la partida, es a través de datos o información concreta. Porque si yo sé, si a mí mi entrenador, mi profesor me ha mostrado casos reales en donde con dama de menos no pierden, empatan o ganan, y incluso, como he visto en algunos casos y en algunos papers también de otros colegas, en donde a través de data estadística me muestran, hey, pierde la dama, estás en desventaja, las probabilidades están en tu contra, pero hay tanta probabilidad, hay un tanto margen que puedes ganar si cumples esto. Ok. Entonces, a pesar de que estoy en una situación en desventaja, perjudicial, pues el saber qué caminos tengo, ¿no? O el saber qué rango de probabilidades o posibilidades están presentes, pues me genera una confianza para seguir jugando. Y bueno, complementando lo que nos comenta Rubén, en base también al comentario que decía Jan, ¿no? Si un niño pierde su dama en el juego, debe saber que su oponente también puede perder su dama. La partida hay que seguirla, se puede perder, ganar, empatar, ahogarse, quedar tabla, darse la mano, pues muchas cosas más ahí que se pueden dar y hay que seguir jugando hasta el final. Y bueno, pero un aspecto también importante es, hay que ser realistas, ¿no? No hay que decir, bueno, pierdes la dama, oye, pero que puedes ganar. Bueno, a ver, lo normal es que pierdas, ¿no? Vamos a ser realistas. De antemano, ¿no? Claro, lo normal es que pierdas, pero oye, vamos a intentarlo, ¿no? Yo siempre digo que si el rival quiere el punto, que se lo gane de verdad, que no se lo tires así como si fueras un feriante, ¿no? Oye, que se lo luche de verdad y que te demuestre que tengas una pieza, un caballo, una dama de más, pero o que te gane demostrándotelo. Entonces, el tema de los ejemplos es importante, pero también siendo conscientes, ¿no? No engañando tampoco, porque engañar al final le puedes engañar por una partida, pero luego te sale. O sea, no confías, ¿no? En una persona que te está vendiendo un escenario cuando ese escenario en realidad no se sustenta en ninguna base. Humo, no, en pocas palabras, humo, claro. Cuidado con vender humo, porque luego y sobre todo siendo entrenadores, ¿no? Si tú estás vendiendo humo, luego hace que tu alumno, tu pupilo no confíe en un momento en ti porque dirá, bueno, es que mi entrenador siempre dice tal y es que luego nunca se cumple. Vamos a ser realistas, ¿no? Con la situación. Claro. Ese famoso, tú puedes, no, sí, tú puedes. No, o sea, sí puedes, si tengo un rival mayor, más fuerte, tú puedes, pero mira esto, de rango de esto, él juega esto. Hay muchos aspectos que hay que considerar para que esa confianza no se convierta en algo destructivo para el estudiante o el deportista. Una carga muy grande, claro. Lo que dices, ¿no? El mundo wonderful que nos intentan vender también, que si tú haces tal cosa te lo vas a conseguir. Bueno, claro. Hay factores, ¿no? Que no influyen. Lo que es importante, poner todo el asador, ¿no? Todo lo que tú tengas en tu potencialidad, todo lo que tú puedas controlar, intentarlo, pero de ahí a conseguirlo, como ganar o perder una partida, ¿no? La gente piensa que ganar depende de ti, oye. Ojalá. Depende un poco más del rival, ¿no? De sus errores. Claro, y un comentario aparte de Rubén que invita a Víctor Raúl Vargas de la Torre que pase por el consultorio. No sé por qué ese comentario, pero al parecer también tiene 5. A lo mejor es psicólogo deportivo, a lo mejor es psicólogo deportivo. Pero yo le mando el mensaje a Víctor ahí del equipo de la zona del Rey. Maestra Diana, tenemos... De hecho, justo iba a comentar, ya estamos próximos a llegar al horario, entonces creo que te parece que hagamos 2 preguntitas más ya para cerrar. Sí, ahí cerrando. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta que nos gustaría hacer es, hay una frase que nos ha encantado del libro, que dice algo, no exactamente, pero algo muy similar a, para ganar una partida, antes tienes que haber perdido 100. ¿Podría explicarnos a qué se refiere y en qué situaciones se aplica? Pues esa fue una frase que lo dijo Andrés Ferriz, que es un mexicano que tiene un proyecto precioso ahí en México, y estábamos en Colombia, estábamos en unas conferencias, tal, y era como de mis primeras conferencias que daba, que salía un poquito del panorama español y escuchaba, ¿no? a otro tipo de personas. Y me gustó muchísimo
Porque decía, claro, es que yo cuando enseño a un alumno en la escuela, lo primero que les digo, dice, vas a jugar 100 partidas, de esas 100 vas a perder las 100, pero en la 101 vas a empezar a ganar. Así que lo que es importante es aguantar esas 100 partidas porque luego vas a tener vas a empezar, ¿no?, a recolectar esos frutos. Y es verdad, ¿no? Porque el ajedrez al final, igual que otros juegos de mesa, tienes un componente de suerte en el que, por ejemplo, a mí me explicas un juego y puede ser que te gane, ¿no? Aprendiéndolo, ¿no?, en el primer momento. Yo en el ajedrez, yo lo siento, pero yo y cualquier otra persona, ¿no?, que sepa jugar al ajedrez, le cuento cómo es la movida a una persona que nunca juega al ajedrez y no me va a ganar. O sea, 100% que no me va a ganar ni una partida. Y puedo jugar las partidas que sea. A otro juego, tipo juego Catán, bueno, hay muchos juegos, ¿no?, de mesa, un parchís, yo qué sé, el dominó, no lo sé. El dominó a lo mejor ahí puede ser, ¿no? Pero otros juegos de mesa en el que me enseñan en un momento las instrucciones y te puedo ganar. Porque hay un componente de suerte que si yo sé cómo se juega, puede actuar a mi favor. Entonces es lo que se refería, ¿no? De cómo en el ajedrez al final son pasitos a pasitos, una construcción que tú tienes que ir haciendo todos los días y en cada partida vas a sacar un aprendizaje, una cosa súper importante, y eso hará que el cómputo, pues al final acabes ganando tu partida. Espero que es un recorrido a largo plazo. Claro. Perfecto, maestra. Y bueno, la última pregunta que yo quería hacerle, para ir cerrando ya este espacio, sé que por ahí, bueno, hay más preguntas que las vamos a dejar en las redes y que de repente en otro momento nos podemos dar otra cita para seguir compartiendo este tema que por lo que veo sí es de bastante interés y que está causando bastante expectativa dentro de lo que nos están viendo. Pero tomando de nuevo mucho de lo que usted menciona, tanto en su libro como en este espacio que estamos compartiendo, era el autoconocimiento. Aparte del ajedrez que ayuda bastante y tiene muchos beneficios, esa parte de autoconocerse para poder afrontar las dificultades, las derrotas, las pérdidas de dama, el trabajo por equipo y todos los aspectos, es ese autoconocerse. Y dado que el ajedrez es una de las herramientas que permite o te da las facilidades para autoconocerte a ti mismo, viene esta pregunta de parte mía y de repente de esa manera también podemos ir aprendiendo nosotros. ¿Cómo jugar ajedrez en su caso particular, ¿no?, le ha ayudado a conocerse a usted misma, autoconocerse a través del tiempo, ¿no?, acompañado con los estudios de psicología que usted ha venido teniendo en estos últimos años? Bueno, yo no me imagino mi vida sin ajedrez porque desde el momento, bueno, es que ¿no? Es que casi he nacido con un tablero de ajedrez. Yo empecé a jugar al ajedrez, en el libro también lo cuento, porque era una niña muy movida, no paraba quieta y mis padres decidieron apuntarme a clases de ajedrez. Yo siempre digo que fueron pioneros en todo esto del ajedrez terapéutico. Y lo que me ha ayudado, bueno, decía, ¿no? Yo veo ajedrezes por todos lados. Hoy estaba andando por el centro, estaba por el Retiro y iba con unos amigos, y digo, mira, ahí al fondo, pero al fondo, digo, hay un ajedrez. Digo que sí, mira, vamos a acercar. El radar. Claro, yo entro en una tienda y soy súper despistada, pero entro en una tienda y de repente veo un tablero y digo, mira, hay un tablero y tal. Pero ¿cómo no es capaz? Si no ves nada, ¿sabes? Soy súper despistada, pero los ajedrezes los veo, ¿no? Por todos lados. Entonces, bueno, decía que el ajedrez, yo empecé a jugar como porque no paraba quieta, ¿no? Me costaba mucho mantener la atención. Y yo lo que he notado es que, bueno, gracias al ajedrez, entrenamiento a nivel cognitivo atencional, soy capaz de estar 5 o 6 horas en una biblioteca centrada estudiando algo, comparado pues a lo mejor cuando iba a la biblioteca, en la universidad y tal, mis amigas y amigos a la hora, ¿no? Tenían que hacer descanso y yo era capaz de estar ahí de tirón y sabiendo, ¿no?, que estoy estudiando bien. A nivel de la resolución de problemas, creo que también soy una persona que, comparado, como os digo, con gente de mi círculo, soy muy resolutiva. En momentos máximos de tensión, ¿no?, o tal, como que mi cabeza se vuelve muy fría y digo, no, es que hay que hacer ABC porque es que es así, es que no hay otra opción o las otras opciones son peores. Y eso me lo ha dado el ajedrez. En el ajedrez nosotros tenemos un plan, el rival nos juega una cosa que no nosotros hablábamos, ¿no?, que no podemos tener todo controlado, que de repente se nos escapa, ¿no?, de nuestro control y hay que ser muy resolutivos en poco tiempo, porque tienes un tiempo para actuar. Eso se traslada en nuestra vida, en momentos críticos, en momentos de máxima tensión, tenemos que actuar, o actuamos. Entonces eso me ha dado también.
La tolerancia a la frustración, como he dicho anteriormente, para mí es uno de los pilares claves. Me dejo una pieza, pierdo una partida, hay que reponerse porque yo coloco las piezas y sé que al cabo de 15 minutos tengo la siguiente partida, que si voy arrastrando ese sentimiento de pérdida, va a hacer que me arrastre, ¿no?, en la siguiente partida. Entonces, otro de los aprendizajes. No sé, para mí creo que es una escuela de vida, todos los deportes en general y en particular, bueno, el ajedrez porque es mi deporte. Perfecto, maestra. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar este espacio que hemos compartido, para los que estén interesados y me vienen preguntando también de parte interna, este libro, No te enroques, que de nuevo no es un consejo de manera literal, que no te enroques, o sea, algo más profundo, para que lo tienen que leer el libro, que ya hemos compartido un poco respecto a ello, que deseen comprar entonces su libro No te enroques, psicoajedrez para mejorar tu vida. ¿En qué medios, a través de qué plataformas, en qué plataformas se encuentre usted de repente para que la puedan seguir y contactar y adquirir alguna de las copias que usted tiene? ¿Cómo podrían hacer los seguidores de este espacio? Pues bueno, está en España, está en todas las librerías, Amazon, que es bueno, internacional, lo podéis encontrar por ahí, El Corte Inglés, en la Casa del Libro, en todos. Y luego en las redes sociales me podéis seguir con Mary Blilla, que es mi nombre artístico, y cualquier cosa, pues ahí podemos contactar. Perfecto, maestra. Maestra Diana. Perfecto, pues no me queda más que agradecerles, recomendarles mucho el tema de Amazon. Yo, pues desde México lo adquirí por ese medio en digital, ya soy súper fan de Kindle, entonces ahí lo pude leer y en un segundo, literal, compra en un clic, ya tenía el acceso. Creo que eso es lo mejor para este lado, en lo que llegan las copias físicas, y si vamos a España, pues de inmediato, ¿no? Muchas gracias, maestra, por su tiempo, fue súper interesante, nos llevamos mucho todos los que pudimos escucharla, y gracias, Diego, por compartir esta entrevista conmigo. Gracias a ustedes también, de verdad, maestra, un gusto, un placer haber compartido ese espacio, esa parte lúdica que menciona y herramientas también que me encantó que desarrolla, si no me equivoco, de ajedrez terapéutico para esos pacientes psiquiátricos, que creo que es uno de los caminos también por los cuales tiene el ajedrez, y qué bonito que usted lo esté desarrollando con todo ese background que tiene para poder dárselos. Y también de igual manera, gracias, Ana, por este espacio, y también a la Zona de Rey, que siempre genera esas iniciativas para poder romper esas barreras, y a pesar que la pandemia se ha ido, poder seguir conociendo un poco acerca de estas iniciativas que se van desarrollando a nivel internacional y que es importante compartir con todos ustedes, porque creo yo nos permite crecer mucho en esta actividad que nosotros queremos, nos gusta, nos apasiona y algunos simplemente practican, que es el ajedrez. Pues muchísimas gracias también, Diana, Andrés, por esta entrevista. La verdad que así que se me ha pasado volando esta hora. Espero que bueno, hayamos sacado todos conclusiones, hayamos sacado todos aprendizajes, que de todo se aprende. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí siguiéndonos, los que nos vean después. Y nada, como digo, a cualquier cosa, pues bueno, agradecer a la Zona de Rey, por supuesto, estas iniciativas que son fundamentales, pues para que cada vez haya más gente que conozca el ajedrez, los beneficios que tiene el ajedrez. Y nada, pues encantadísima de estar aquí con todos vosotros. En las redes sociales estamos, así que cualquier cosa, pues me decís. Perfecto. Listo. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Buen domingo y ya nos vemos para otra oportunidad. Igualmente.